momento de hablar de violencia doméstica y de género. Un problema complejo que, según datos preliminares del Ministerio Público, en los primeros 6 meses de este 2021 ha incrementado un 24% comparado con el año pasado en denuncias. Para entender un poco más este delito, se encuentra ya con nosotros la abogada de familia y también fundadora de Vida Mujer. Ella es Suki Yard. Bienvenida a Next Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, de verdad que no puedo decir que no es preocupante lo que está ocurriendo en nuestro país en temas de delito de violencia doméstica o violencia de género o violencia contra la mujer. Lamentablemente las cifras son alarmantes, no vamos en descenso y de verdad que sí considero que hay políticas puntuales que tenemos que empezar a implementar principalmente en el área de prevención, toda vez que es el segundo delito de mayor incidencia en la República de Panamá, y eso nos lleva o nos debe llevar como sociedad o como país a tomar los correctivos y los mecanismos necesarios con la finalidad de salvaguardar y proteger a la mayoría de las víctimas que lastimosamente sufren de este flagelo. Licenciada, cuando hablamos de que han aumentado las cifras de denuncias, ¿podríamos decir que hay más casos o que la gente se está atreviendo a denunciar más? Ok, en ese sentido yo quiero agregar, y siempre digo que los números son muy fríos. Si de verdad todas las víctimas se atrevieran a denunciar, yo creo que las cifras serían muchísimo más altas de las que tenemos actualmente. Hay un alto porcentaje producto de, para bien o para mal, las pocas, porque tengo que reconocer que son muy pocas las campañas, son muy pocos los esfuerzos que se están llevando a función de concientizar, capacitar y sensibilizar a la sociedad y a la mujer de esta problemática, y una de esas es que la mujer salga y denuncie. Sin embargo, yo no puedo decir o categorizar que el delito de violencia contra la mujer o violencia doméstica ha aumentado porque la mayoría de las mujeres ha denunciado, porque desde mi experiencia y desde mi óptica personal, esa no es la realidad. A muchas mujeres tomar la decisión de denunciar a su agresor, evidentemente por el ciclo que incluye todo este flagelo de la violencia doméstica, no les es tan fácil. Entran muchos factores para que la mujer tome una decisión a la hora de denunciar y por consiguiente hay mujeres que no toman esa decisión. Licenciada, entonces, si las cifras que tenemos en estos momentos nos parecen altas, de verdad que si todas se atrevieran a denunciar, creo que las alarmas como país se elevarían aún más. Licenciada, usted ha mencionado varias cosas importantes, porque si bien cuando conocemos de un caso de violencia doméstica, hay unos que lamentablemente se hacen virales en redes sociales en nuestro país, pero cuando vemos este tipo de actos, las personas dicen de una manera simple, pero es que tiene que denunciar y punto, y ya se acaba el problema como si esa fuera la única solución, y no saben todo lo que podría involucrar y todo lo complejo que es este proceso que puede llevar para que una mujer pueda tomar una decisión tan difícil. Desde el exterior puede sonar fácil, pero con su experiencia, ¿cuál usted cree que podrían ser las mayores dificultades que ve una mujer antes de poder decir a las autoridades estoy sufriendo de violencia doméstica? Y si es tan fácil, o sea, si cuando llegamos a este Ministerio Público o a las autoridades pertinentes, los funcionarios saben cómo manejar la situación de violencia doméstica. Mire, yo tengo que ser bien enfática porque este es mi día a día a través de mi profesión como abogada litigante en el área especialmente de familia y derecho penal y como presidenta de la Fundación Vida Mujer. Las víctimas día con día que se atreven a denunciar se encuentran con nudos dentro del proceso. Y aquí quiero hacer la acotación a dos casos bien puntuales en la República de Panamá. Uno, el caso Karen Velázquez. Karen Velázquez tenía no una denuncia por violencia doméstica, tenía dos. Tenía dos medidas de protección a su favor. ¿Y dónde está Karen Velázquez hoy?
Hay otro caso también de otra víctima de tentativa de femicidio, la cual acude a la instancia correspondiente, interpone la denuncia y aún así, con las medidas de protección a su favor, su agresor termina disparándole 3 veces y hoy en día ella está en una silla de ruedas. ¿Qué pasó en el engranaje? Que cuando las víctimas acuden a solicitar ayuda a las autoridades correspondientes, hace falta, con el respeto que se merecen los funcionarios, principalmente del Ministerio Público, hace falta concientización, hace falta sensibilización y empatía hacia la víctima. Una vez una mujer activa o acude a la instancia correspondiente, las alarmas tienen que activarse. No podemos, o los funcionarios públicos no están para emitirles comentarios a las mujeres como, por ejemplo, si denuncias, ¿quién te va a pagar la casa? Si denuncias, ¿quién te va a mantener a tus hijos? Los funcionarios públicos, los primeros intervinientes, no están para emitirles este tipo de comentarios a la mujer. ¿Qué hacen estas actitudes? Completamente la inhiben, porque la hacen sentir que no vale la pena denunciar. Entonces, como ciertamente lo mencioné y tú lo acabas de mencionar, el proceso que le toma a una mujer presentarse ante una autoridad competente, y ni hablar de que cuando van a notificar a su agresor, la notifican en su residencia en presencia de su agresor. O sea, ¿qué estamos haciendo como Estado al final del día de verdad para salvaguardar y proteger la integridad de las víctimas? Entonces, si bien es cierto, hoy en día las redes sociales son totalmente exponenciales y muchas mujeres tal vez no tendrán acceso, pero otras sí. Y se preguntarán si lo que ya les pasó a otras, a ella no les pasa. Entonces, la mujer se encuentra hoy por hoy con nudos en el proceso que nos tenemos que seguir sentando en mesas de diálogo, en mesas de trabajo como las que se dieron hoy, con la finalidad de que el engranaje judicial funcione para salvaguardar y proteger la integridad y la seguridad de todas las mujeres de la República de Panamá. Hay también otro tema importante es cómo le damos más responsabilidad y cómo revictimizamos precisamente a la víctima y le quitamos esa responsabilidad al agresor. En redes sociales yo veía cómo las personas comentaban a raíz del video y del último video, porque lamentablemente hay muchos casos, y decían, pero es que ella es masoquista, pero es que tiene que darle más duro para ver si aprende. Entonces simplificamos todo esto y empezamos a quitarle incluso toda la responsabilidad que tiene el agresor en el caso. ¿Por qué surge esto? Mire, aquí hay un tema muy importante. No podemos seguir quitándole la responsabilidad penal que tiene el agresor. Es importante y como sociedad tenemos que ser enfáticos. No podemos seguir revictimizando a las víctimas porque ante un escenario como este, cuando es un hecho público y notorio, la institución correspondiente tiene la obligación de investigar de oficio. Y en ese mismo orden de ideas, leí también comentarios en donde prácticamente culpaban y satanizaban a la víctima en reiteradas ocasiones. Y yo me pregunto, ¿en qué momento hacemos responsable al agresor? Eso es bien importante, porque bajo ninguna circunstancia, aun cuando la mujer no esté preparada ni emocional ni psicológicamente para presentar las denuncias correspondientes, nosotros no podemos eximir de la responsabilidad a que nada justifica la violencia, nada justifica que una mujer la agredan físicamente, ni psicológicamente, ni que invadan su intimidad sexual, absolutamente. Nada lo justifica. Por eso, como sociedad, es importante que a través de campañas de capacitación, de sensibilización, de humanización, la sociedad pueda entender el concepto de lo que es el delito de violencia doméstica, violencia contra la mujer y lo más importante, que aprendamos a prevenir. No podemos seguir siendo un país reactivo en este tipo de delitos que ocupa el segundo de mayor incidencia. Tenemos que convertirnos en un país preventivo. Nada justifica la agresión y no podemos responsabilizar al agresor. ¿Cómo prevenimos este delito?
A través, entonces, Mire, tendría que ser a través de las autoridades con estas campañas de sensibilización. Por supuesto, hay que capacitar al personal, al primero que tiene el acceso a la víctima, y más que capacitarlo, porque hay una realidad. Dentro de las instituciones hay gente muy preparada, pero tenemos que sensibilizarlos, tenemos que transformarlos, humanizarlos, tenemos que volver a que ellos sean empáticos con la víctima, que puedan entender que quien acude a socorrer o a pedir ayuda y después tal vez se retrotrae o se arrepiente, no lo hace consciente, lo hace producto de una situación emocional que la afecta y que es demasiado fuerte. Y en caso contrario, cuando una víctima decide acudir y presenta la denuncia, todos los estamentos, todas las instituciones deben ejecutar el seguimiento y la alarma a favor de la víctima con la finalidad de protegerla. Importante, en materia de prevención necesitamos hacer campañas masivas. Tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes principalmente, porque tenemos que reconocer que la violencia doméstica es un problema de salud pública. Y en función de eso es que debemos trabajar nuestras políticas públicas. Hay que concientizar noviazgos saludables, un programa exitoso que tenía el Instituto Nacional de la Mujer, porque tenemos que empezar a transformar la sociedad no violenta que viene en esta generación. Lo peor que podemos hacer como país es no hacer nada. Y es una materia que tenemos urgente. Importantísimo eso que usted acaba de decir acerca de enseñarle a los jóvenes cómo es un amor saludable, porque nos vamos desde jóvenes, desde pequeños, entendiendo qué significa el amor. Y asimismo lo llevamos a cabo en nuestra vida de adultos. Y esto pues puede implicar que no entendamos cuándo es una violencia, cuándo estamos siendo agredidos. En temas de políticas públicas, licenciada, ¿sabe de proyectos? Hace unos días estuvimos con la diputada independiente suplente, Walkiria Chandler, hablando acerca de una propuesta de unificar estos centros de denuncias. ¿Hay algún otro o alguna otra propuesta que le llame la atención que podría ayudarnos en este problema tan complejo? Bueno, mire, y aquí tengo muchos detractores. Yo soy partidaria que de la misma forma como nos encontramos en estos momentos, levantando nuestra voz a que se cree finalmente o se sancione la ley de registro de agresores o de ofensores sexuales, Panamá también debería de tener un registro de agresores, de violentos, hombres o mujeres que han sido debidamente condenados por este tipo penal, porque es que tienden a reincidir, y así lo han demostrado los diferentes casos que he llevado. Personas que ya tenían, agresores que ya tenían una condición o una condena ya per se como agresor. Entonces, ¿por qué no pensar a manera de prevención para que la mujer pueda saber y entender, no, anteriormente fue condenado, así que lo más seguro es que no se va a resocializar, porque es que no podemos seguir siendo reactivos, como ya lo he mencionado. Para mí, eso por un lado sería importante, tener un registro de no solamente de agresores sexuales, sino también de personas que han sido condenados por el delito de violencia doméstica o delitos contra la mujer, o lamentablemente el delito de femicidio. Otra cosa que podemos implementar nosotros, como lo mencionaste en algún momento, mire, la ley 82 le establece a cada institución obligaciones. Y son muy pocas las instituciones que están trabajando en ese sentido, en las obligaciones que la norma le establece. Las autoridades locales también deben comprometerse, desarrollar proyectos de campañas de concientización, de capacitación. Muchas veces la mujer, porque es que entendemos que la violencia solamente es la física y la violencia es psicológica. Entonces hay muchas mujeres que no reconocen que son víctimas de violencia psicológica. ¿Qué va a ser la diferencia? Que podamos educar a través de las autoridades locales, a través del Ministerio de Educación, a través de todas las instituciones que tienen o guardan relación con la materia. Yo elevo una voz alta y clara a que lo principal es prevenir, primero, y segundo, que entendamos que es un delito de violencia doméstica, que el delito de violencia doméstica es un problema de salud pública y como tal lo tenemos que asimilar.
mientras no lo veamos de esa manera, no vamos a poder encontrar el génesis, el origen que causa este tipo de delitos tan lamentables, y no vamos a poder bajar los porcentajes que hoy en día tenemos como país. Licenciada, también hay una propuesta incluso de castración química para agresores. ¿Esta medida la ve usted viable? Bueno, yo les digo la verdad. Creo que peor es no hacer nada. Estamos en una coyuntura muy grande en nuestro país en donde le debemos a nuestros menores. Es una tristeza que el caso del CENIAF, la sociedad lo haya olvidado, un caso que yo me niego a olvidar, pero la sociedad parece haberlo olvidado, y de verdad que es una tristeza. Y no conforme con eso, cómo siguen aumentando este tipo de delitos penales en contra de nuestros menores. En ese sentido, no es la panacea, pero por lo menos podemos iniciar por algo. Algo tenemos que hacer. No podemos seguir esperando que la reincidencia y que nuestros menores sigan sufriendo. La responsabilidad constitucional e internacional del Estado panameño es salvaguardar y proteger los derechos de nuestra niñez. Es nuestra responsabilidad. Sin embargo, yo quiero acotar, y seré muy drástica con lo que voy a decir, porque en otras latitudes la castración química, aparte de ser costosa y que retribuye o va en contra de los bienes del Estado, se ha demostrado que no es 100% efectiva. Es un tema que por una temporada inhibe de cierto modo el líbido sexual en el agresor, pero no hay una efectividad. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo me iría por una castración física, pero debo aplaudir la iniciativa, debo aplaudir que vale la pena trabajar en función de protección a nuestra niñez. Sin embargo, no creo que sea la solución a la problemática que tenemos, y reitero, necesitamos urgente registro de agresores o de ofensores, y que sea de conocimiento público. Licenciada, muchas gracias por estar esta noche aquí en Next Noticias. Gracias a ustedes.